Un saludo muy cordial al hermano pueblo de México. En las últimas semanas de su gobierno, ¿qué balance hace? ¿Qué logro deja? Pero sobre todo, ¿qué pendientes cree que quedan y que podrá resolver la próxima presidenta? Mire, primero que todo, pienso que Costa Rica tiene todos los elementos para convertirse en una de las naciones más prósperas del mundo. Yo uso la figura de Singapur de las Américas, en términos de ingreso per cápita, seguridad, infraestructura. La parte democrática es muy costarricense. Por supuesto que hay muchos pendientes, pero hemos logrado muchísimas cosas. Primero, encontramos un país cuya calificación de la deuda era basura, literalmente, junk bonds, y hoy estamos a pocos ticks de ser grado de inversión. Encontramos un país absolutamente endeudado. Hemos bajado la deuda pública 8 o 10 puntos del PIB en solo 4 años. Eso verdaderamente tiene mucho mérito. Y además, Alejandro, algo que es el santo grial de la política económica. ¿Cómo hacer que una sociedad crezca rápido, reduzca la inflación, aumente el empleo, reduzca el desempleo y a la vez reduzca la pobreza y mejore la distribución del ingreso, mientras se baja la deuda y se construye más infraestructura que nunca? Yo creo que esos son un mérito enorme de este gobierno, al punto que llevó a una enorme mayoría de los costarricenses a votar por la continuidad. ¿Qué queda? Sí. Quedan las reformas que la Asamblea Legislativa actual no nos permitió hacer, porque tuvimos solo 8 diputados de 57 diputados en nuestro Congreso. ¿Qué va a lograr doña Laura Fernández, la presidenta de la continuidad? Cosas maravillosas, porque tenemos por primera vez en muchos años un Congreso mayoritario de el partido de gobierno, una excelente presidenta de la República, gente honesta, y logramos convencer al pueblo de Costa Rica que la dictadura perfecta que habían creado Liberación Nacional o el bipartidismo que llamamos nosotros, el Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, sí, habían creado esa dictadura perfecta. Hoy el pueblo de Costa Rica ya no la acepta más. ¿A qué obedece la popularidad con la que usted termina este gobierno, más del 60% de popularidad, cuando hay un tema en específico que me gustaría abordar con usted, que es el de la inseguridad y sobre todo la violencia que ha crecido mucho en Costa Rica? ¿Pero qué le atribuye ser tan popular? ¿Qué le gusta a los costarricenses de este gobierno? Bueno, usted le tendría que preguntar a ellos. Pero usted, ¿cuál es su diagnóstico? Yo nada más le doy gracias a Dios por ese apoyo del pueblo, de mis patrones, que son el pueblo de Costa Rica. Ve, Alejandro, ahí están los resultados. Ahí hemos hablado de haber despertado a un pueblo que creía que tenía una democracia perfecta, e instituciones casi que con infalibilidad papal, los tribunales de justicia, y vino este outsider, luego de 36 años de vivir fuera del país, luego de no teniendo partido político, no teniendo dinero, y demostró que una de las instituciones más corruptas, si no la más, es el Poder Judicial de Costa Rica. Es un monstruo que tiene funciones que ningún otro Poder Judicial del mundo tiene. Ha ido creciendo como un cáncer, ahogando al resto de la sociedad y de las instituciones. Demostrar que lo que los costarricenses pensaban, yo lo voy a ser franco, como diría mi abuelo, yo hablo 3 cosas y eso le gustó al pueblo: la verdad, de frente y claro, y además a eso le ponemos el aderezo de resultados verdaderamente milagrosos, pues yo siento que por ahí podrían dar el apoyo. Un personaje disruptor, se peleó hasta con el partido que lo promovió para la presidencia y ya tiene un nuevo partido. Vea, yo
uno no puede hacer cambios en la vida que valgan la pena llevando la fiesta en paz, siendo parte de la fiesta. Okay. Y aquí había una fiesta donde quien pagaba el pato y el consumo era el pueblo para una élite, una casta codiciosa, una prensa canalla y un sistema institucional donde los mismos de siempre andaban en el cambalache. Yo volví a mi patria luego de 36 años de vivir afuera, a hacer lo posible por cambiarla, y Dios me dio la oportunidad de una presidencia absolutamente imposible vista desde antes. La complicación, y lo mencionaba, era no tener el Congreso, a la Asamblea de su lado. ¿Cree que eso frenó parte del proyecto, de lo que no se concretó? No, absolutamente. Nosotros tuvimos una Asamblea Legislativa que no hizo oposición, hizo obstrucción, circo político, y ahí están pagando las cuentas porque el pueblo se dio cuenta, valga la redundancia, de que esto era, la actuación de esta Asamblea Legislativa de los diputados era para mantener un status quo, sí, que ellos se dieron cuenta también, gracias a la claridad con que este gobierno les habló, que era un sistema montado para pocos y montado sobre las espaldas de las clases de la sociedad civil. Me habla de esta postura de los congresistas, del Poder Judicial, los obstáculos que enfrentó en estos años. El otro yo le pondría nombre, que es violencia o crimen organizado. Sí. ¿A qué se le atribuye el crecimiento? Hay índices mayores, más de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa que tiene este país, un país que, pues usted dice, el Singapur de Latinoamérica debería de convertirse, pero era considerado el Suiza de Latinoamérica en términos de seguridad. ¿A qué se le atribuye este crecimiento de la violencia? Mire, se atribuye a un fenómeno global donde combatientes no estatales se han armado y compiten a nivel internacional por el tráfico de drogas. México, lamentable, un país tan hermoso al que yo personalmente quiero muchísimo, es un ejemplo de esa violencia a nivel transnacional. Nosotros tenemos violencia en la distribución al detalle de las drogas y tenemos 340 organizaciones criminales. 340 pequeñas, sí, no son los carteles de México, que compiten por el mercado al detalle. ¿Es un mercado de consumo interno o es tráfico? No, vamos a ver, hay dos dimensiones de esto. Le agradezco la pregunta para permitirme clarificar. Sí. Yo me refiero a que las muertes en Costa Rica, producto del narcotráfico, del sicariato, provienen de la competencia por plaza, por mercado, de grupos pequeños de narcomenudeo. Y ellos tienen ejércitos de sicarios para competir por zonas específicas en la provincia de Punta Arenas, sí, la provincia de Limón y en San José. Entonces, son 340 grupos, más o menos 4.500 individuos, ¿verdad? Que lamentablemente las autoridades policiales que dependen del Ejecutivo, en promedio los ha detenido 85 veces. 85. A cada individuo. Y entran a una puerta rotatoria, nosotros los agarramos, se los damos al Poder Judicial, como demanda nuestra Constitución. Lo sueltan. Lo sueltan inmediatamente y la oposición nos culpa a nosotros. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que tenemos un marco legal que dan, como dijo alguien por ahí, abrazos a quienes pegan balazos. Y un poder judicial que es o excesivamente complaciente, porque su corazoncito, pobrecito, los criminales. Hay un personaje famoso aquí, una diputada, que dijo que los asesinos eran víctimas de la sociedad. Vean el nivel de demagogia que ha llegado a esto. Y un marco legal que no permite detener a estos individuos
y mantenerlos guardados. Estamos construyendo un centro de alta contención, como la cárcel de El Salvador. ¿Cómo van con ese proyecto? Va como un hongo creciendo, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a tener que cambiar las leyes para que permitamos mantener a esos individuos en la cárcel donde deben estar, y vamos a tener que reformar el Poder Judicial. Y ahí está la gran bronca, como le decimos en nuestro país. De hecho, yo voy a vetar, apenas llegue a mi escritorio, una ley de ejecución de la pena, donde un juez, ¿verdad?, puede anular todas las decisiones de los tribunales que condenaron a un tipo y decirle, váyase para su casa, porque pobrecito usted está con depresión en la cárcel, o darle medidas. Y usted sabe que los criminales dicen plata o plomo. Y los jueces en Costa Rica, al darles esa discreción, son objeto de la extorsión, de la amenaza o de la corrupción. Entonces esto es pro-criminal, contrainstitucional, pero sobre todo contra el pueblo de Costa Rica. Entiendo el proyecto para meter a la cárcel y que estén el tiempo suficiente ahí. Entiendo que también la presidenta electa tiene ahí un plan para que las penas aumenten, ser más punitivos, mano dura, para quienes ya delinquen. Pero ¿cómo evitar que más personas se integren a las filas de estos grupos criminales, sacarlos de esa posibilidad? Mire, eso es, como dijo el presidente Bukele, en una visita que tuvo aquí en Costa Rica. Usted le está hablando de presidente de hace 20 años, o de hace 30 años. Un hombre que le pega 3, 4 balazos a una mujer embarazada. ¿Ya no tiene remedio? Y a la niña de la mujer embarazada, ya no tiene remedio. Pero quienes no se han involucrado, quienes no se han inmiscuido. Ahí volvemos. Vea, todo ser humano, yo soy economista, no me echen la culpa, esa es la broma que hago yo, no es culpa mía. Todo ser humano, en promedio, hace cálculos más o menos racionales. Entonces dice, un muchacho joven de 16, 17 años, se fija que él no tiene oportunidad de ir a la universidad porque nació en un barrio muy pobre, de tal vez una mujer adicta y quién sabe qué miles de cosas malas alrededor de él, y dice, fíjate en aquel que anda con las cadenas de oro, en la motocicleta, gasta dinero y con las muchachas. Les ofrece algo mejor que la vida que ellos tienen ya. ¿Y el riesgo para mí cuál es? ¿Terminar en la cárcel o que me maten? Bueno, aquí la gratificación inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo, Alejandro? Hemos crear oportunidades para que haya una alternativa. Mejorar los beneficios de una vida honesta y aumentar los castigos y penas de una vida deshonesta. Está clara la decisión. Por eso hemos creado en un país tan pequeño 21,000 bachilleres bajo un programa de empleabilidad. Gente que no tenía ninguna opción laboral porque ni siquiera tenía bachillerato colegio. Estamos reduciendo el desempleo a un nivel que nunca Costa Rica en su historia había visto tan bajo. La economía pasó de ingreso medio a ser una de las economías de ingreso alto, a competir en todas las variables con los países de la OCDE, incluyendo nuestro querido México. Entonces, eso es claro, pero eso lleva tiempo. Hay que reformar, hay que remodelar la casa, sí, pero la cocina está en fuego. ¿A dónde se enfoca usted? Si hay esta disputa por el territorio, por el tema del narcomenudeo, quiere decir que hay un mercado. ¿Cómo se frena ese mercado? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Es un asunto de salud pública, de más estrategia para evitar el consumo interno, o porque vienen turistas, como pasa en muchos destinos de México, y encuentran un mercado que les ofrece, además del atractivo visual, la diversión, la droga? Mire, es todo lo que usted mencionó. Obviamente hay consumo local. El crack es comparativamente barato. Costa Rica se convirtió en un país de ser exportador neto de marihuana a ser un país importador neto de marihuana en cantidades grandes. ¿Quiénes lo consumen?
niveles bajos de bajo ingreso y baja educación, consumen crack, hay bunkers, le llaman así, lugares donde van a consumir esa droga, existe el mercado de extranjeros y ya para drogas como la cocaína, que se consume poco en el país relativo a lo que reexportamos, que es otro tema que deberíamos hablar, pues es un mercado diverso y en el que se mueve mucho dinero. ¿Castigar el consumo o legalizarlo? Mire, la marihuana yo creo que yo propuse legalizarla. Sí. Gastamos muchos recursos policiales y carcelarios en algo que yo no apruebo ni practico, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las prioridades de los recursos escasos de un gobierno que está recuperándose del desastre económico que me heredó mi antecesor y otros antecesores y los predecesores de él, a tener que tomar decisiones difíciles? Y nosotros presentamos un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo y no lo rechazaron. Y despenalizar también, aunque en la práctica está despenalizado, pero ya hacerlo claro. Bien.